El doctor César Palomino, decano del Colegio Médico del Perú, está aquí. La huelga médica, ya se cumplieron 100 días de huelga, más de 1,6 millones de citas se han perdido. Eso es lo más terrible de esta situación. Muchas citas se han perdido, personas. Tengo que señalar además que los médicos han dicho que las emergencias, que las situaciones complicadas de salud están absolutamente resueltas, pero quien tiene su chequeo, quien con tiempo estaba programado, pues se perdió. El gremio médico obviamente ha asegurado que es más o menos el 75% de médicos que han acatado en el país. El MINSA dice otra cosa. El Ministerio de Salud dice que solo el 6% de médicos en Lima y solo el 11% en provincias. Lo cierto es que aparentemente no hay solución y aparentemente hoy día la ministra Ana Jara habría perdido la gran oportunidad de darle un mensaje contundente a los médicos que están en huelga, y en esto hay que decir algo, han sido incluso golpeados. Eso sí creo que no debemos permitirlo, porque la Constitución ampara a cualquier gremio y a cualquier ciudadano peruano a hacer su manifestación cuando así lo amerite. Doctor Palomino, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Si tuviera que explicarnos muy breve y de manera muy concreta, ¿por qué siguen en huelga? Bueno, básicamente por la intransigencia del gobierno. Hay una soberbia en la señora ministra de Salud, que inclusive en su presentación, al igual que entiendo la señora Premier, ha dado cifras y datos fuera de este mundo. ¿Podemos verla, doctor Palomino? ¿Podemos escuchar para que usted, digamos, como representante de los médicos, pueda también aterrizar un poco lo que hoy día ha comentado la ministra Ana Jara? Por favor, ¿podemos recordar un poquito en el sector salud? La implementación de la reforma de salud permitirá al 2016 sentirnos orgullosos de un país que apuesta a la salud y al bienestar de su población. Para este año, la protección del seguro público alcanzará el 80% de la población general y al 95% de la población pobre, y habrá alcanzado progresos importantes en la reducción de la desnutrición crónica infantil al 10% en niños y niñas menores de 3 años y la anemia infantil al 20%. Además de una significativa reducción de la incidencia de los principales problemas de salud pública del país. No quiero cerrar el capítulo de la salud sin tratar la política remunerativa del sector salud, piedra angular de la mejora en los servicios de salud, a la cual el gobierno ha destinado este año 1.000 millones de soles en incrementos salariales. Entre las principales medidas concretas, cuantificables y verificables que tenemos sobre el particular se encuentran: implementación del aumento en la remuneración fija aprobada en el decreto legislativo 1153, que beneficia a 92.598 profesionales y técnicos de salud que atenderán a la población en todos los establecimientos de salud públicos del país. Se ha fijado bonificaciones para profesionales y técnicos de salud que laboran en condiciones especiales, enfocados en la atención las 24 horas del día en los hospitales a nivel nacional. De otro lado, se ha previsto la incorporación de 1.000 serumistas y 900 médicos residentes adicionales, a fin de contar con más profesionales disponibles para la atención de los problemas de salud de la población a nivel nacional, para lo cual se ha asignado un monto de 100 millones de nuevos soles para el año 2015. Bueno, ahí está, esto es lo que ha dicho la ministra Ana Jara. Yo no voy a hacer ningún comentario porque quiero escuchar la reflexión objetiva de usted, doctor Palomino. ¿Qué reflexión le merecen estos anuncios? Bueno, en primer lugar, lo de los 1.000 millones de soles, habría que ver a quién se enfocó. Yo creo que sí es verdad, en el sentido de que la señora ministra duplicó su sueldo de 15.000 a 30.000 soles, en julio se llevó 30.000 soles más, es decir, 60.000 soles para la ministra de Salud y lo equivalente para sus 2 viceministerios, porque lo que sí ha aumentado es la burocracia en el Ministerio de Salud. Se ha creado un instituto de gestión cuyo director, entiendo, tiene una remuneración sobre los 25.000 soles o más. Entonces, yo creo que este incremento de remuneraciones va para una casta dorada del Ministerio de Salud, pero no es real.
que hayan mejorado las remuneraciones para los médicos en el país, como lo ha señalado la señora ministra de Salud y ha ratificado la señora Premier. Pero todo el tiempo dicen, ¿por qué se quejan ustedes si se destinó 1.500 soles más? No es verdad. Lo que han hecho es traspolar lo que ya se ganaba de una boleta a otra boleta. El aumento real ha sido de 300 soles. ¿No de 1.500 soles? No es de 1.500 soles. Y lo que hacen es presentarlo de una manera tendenciosa. Ayer la señora ministra en el Congreso, que le dieron 2 horas para que exponga, dijo que a los médicos se nos había incrementado en 150% la remuneración. Así es. Eso no es correcto. Esa cifra ella la saca sumando todas las bonificaciones que se pudieran dar a un médico del máximo nivel siempre y cuando trabaje en el BRAN exponiendo su vida. Quizás eso se pueda alcanzar en el 1% de los médicos, pero la absoluta mayoría seguimos en condiciones similares. La absoluta mayoría del gremio médico, ¿cuánto ha recibido de aumento al final de 300 soles. 300 soles. ¿Por qué cree que la ministra y ahora en la presentación de la señora Ana Jara no ha habido un mensaje claro y contundente para ustedes para acabar la huelga? Usted me ha dicho al inicio y antes de escuchar a la señora primera ministra que hay un exceso de soberbia. ¿O en qué momento se rompió el diálogo? Bueno, yo creo que hay un tema de fondo que es la reforma. Okay. Ellos pretenden decir que no van a privatizar. Ellos nos dicen, muéstrennos en qué lugar dice que vamos a privatizar. Es obvio que no lo van a poner de manera literal, pero tercerizar los servicios, dar por ejemplo a Graña y Montero, como nos informa el cuerpo médico de Cayetano Heredia, no solamente la construcción, sino la posibilidad de administrar la bata gris y quizás la bata blanca, es decir, administrar servicios médicos. Yo no sé qué sabe una empresa constructora de servicios médicos, o darle por impuestos a Telefónica la construcción de un hospital en Puno, cuando entendíamos que por fin algo le iban a cobrar de lo que le deben al Estado, resulta que es a cargo del gobierno regional y lo que le cobrarían es por impuestos futuros. Entonces, ¿Telefónica va a construir un hospital? Bueno, así lo han anunciado, le han dado el 50% de ese rubro al hospital en Puno. Entonces, ese sistema de asociación público-privada, ¿qué ha traído como resultado ahora? Pero eso no beneficia, digamos, poniéndonos en la otra orilla, el hecho de buscar finalmente que el pago de impuestos lleve a la construcción de un colegio, de un hospital. Por ¿No es supuesto. beneficioso para una región? Sí, siempre y cuando le cobren lo que debe, no que le paguen por impuestos a futuro, que le cobren lo que deben. Si ya Castilla les ha perdonado los impuestos, les ha perdonado los intereses que debían, pero lo más grave aquí es de que las tarifas han empezado a subir en los hospitales, como lo ha denunciado, por ejemplo, el doctor Jesús Bonilla en el Hospital San Bartolomé, que han incrementado los costos de la consulta. Entonces, esto se da porque el sector privado no va a entrar a salud a dar un servicio, entra a ganar. Es su naturaleza, no es ni bueno ni malo. Me parece bien y grave lo que usted está diciendo. Me parece bien que usted lo explique, porque creo que la ciudadanía no termina de entender bien qué es lo que pasa y por qué hay una sordera en el gobierno. Si tuviéramos que analizar la política de salud, la señora Ana Jara ha dado anuncios formidables, ¿no es cierto? Ha dicho que, por ejemplo, se va a presentar ante el Congreso el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Donación de Órganos. Yo creo que ese es algo que todos estábamos pidiendo hacía tiempo. Se va a concretar en La Libertad el primer hospital de alta complejidad, ¿verdad? Y se ha referido a que a julio del 2015 150.000 personas más o menos van a recibir en horario ampliado consultas externas e intervenciones quirúrgicas. Escuchando este mensaje, ¿usted qué siente? ¿Que están disociados de la realidad de los médicos? Que no... quiero entender cómo reciben ustedes. Primero quisiera saber quién va a dar esas consultas, quién va a hacer esas atenciones, si en el Ministerio de Salud faltan más de 7.000 médicos especialistas y todos los años se van del país cerca de 1.200 médicos por las malas condiciones de trabajo y por las bajas remuneraciones. El Ministerio de Salud del Ecuador, señorita Leiva, está repatriando a sus médicos, dándole condiciones de estabilidad, y no como acá, como en esos contratos basura, que son el CAS o la Ley Servir, y encima pagándole $2.700 de inicio. Un médico contratado que gana aquí con las justas 1.800, 2.000 o 2.800 soles, se va. Sí, y ahora con preocupación me ha informado el decano del Consejo Regional de Tacna que en el hospital de Arica, Chile, le han ofrecido a los médicos peruanos
que por 15 días de trabajo en Arica, $3.000. Pero cuando usted habla, también queremos entrar en contacto con el representante del Ministerio de Salud para que usted también pueda escucharlo y establecer un diálogo, porque lo que tenemos que hacer es solucionar este tema, doctor Palomino. Hay mucha preocupación en los pacientes, pero a ver, el presidente Ollantumala dijo que tenía que haber un objetivo y una intención para repatriar, por ejemplo, a los investigadores, ¿no? Ha hecho muchas propuestas en el terreno de la tecnología, de la investigación. Él siente de que no podemos seguir exportando a los cerebritos. Ajá. Estoy hablando entre comillas, por favor, sin deslegitimar o caricaturizar a nadie, pero hay mucha gente inteligente que se va becada y que se queda fuera, porque como usted dice, aquí, bueno, tienen unos contratos sin calificaciones. No es un exceso decir que los contratos del CAS son contratos basuras, no es una manera de poner un muro de contención y decir esto es inaceptable y no voy a hablar contigo. Nuestra ley de trabajo médico es clarísima. Los médicos entramos en condición de nombrados. Es como un miembro de las Fuerzas Armadas. Yo quisiera que me muestren si hay un solo oficial o miembro de las Fuerzas Armadas contratado por CAS. No puede haberlo, porque es un servicio permanente y fundamental del Estado. ¿Por qué cree que lo hacen con ustedes? Porque nos explotan. Acá ha habido en el Perú, no en este gobierno, pero sí en el anterior, contratos por subasta inversa. Es decir, subastaban el puesto de trabajo a quien ofrezca menos por él. O sea, en pocas palabras, con los médicos quieren reducir costos. Reducir costos, ampliar horarios. Mire, el ofrecimiento de 200 soles el 2015 y 200 soles el 2016, yo creo que ha resultado insuficiente y ofensivo, porque son 6 soles por día. Yo quisiera saber si es que algún funcionario va a trabajar, por ejemplo, por esos montos, ¿no? Sí, claro. Tenemos que ir a una pausa, doctor Palomino, pero es muy penoso lo que sucede en el gremio médico, eso es verdad. Yo pertenezco a una familia de bata blanca y a veces me da, y estoy segura que mi papá me está viendo, porque él siempre todas las noches me ve. Mi papá es odontólogo, bueno, ya es mayor, se retiró hace tiempo, pero cuando él me cuenta lo que es sus honorarios, y él pertenecía al Ministerio de Salud, yo no tengo palabras para decirle. Son doctores, como el doctor, en fin, la carrera médica es muy difícil. Literalmente se queman las pestañas 7, 15, 10, 12 años en especializaciones y claro, alguien tiene que solucionar. Y encima cuando salimos a protestar, la policía nos golpea. Eso sí ha sido atroz. Como si fuéramos delincuentes. Yo no sé si el señor ministro del Interior va a tratar así, por ejemplo, a Urresti, ¿no? El señor Urresti va a tratar, por ejemplo, así a los delincuentes de Orellana, Martín Belaunde. Cuando los capture quisiéramos ver que ellos ejerzan la ley. A las barras bravas, a los violadores, a los cogoteros, pero a los médicos que estudian 14 años, los golpean, los lastiman. A la prensa, ¿qué le hicieron al periodista John Vázquez? ¿No lo cogotearon por haber filmado cómo rompían las carpas? ¿Qué le hicieron a Cristian Sotomayor? Ya no trabaja en Canal 2, no sabemos qué es de él. Todo por mostrar el reinaugurado Hospital del Niño, donde se prestaron pacientes y ambulancias para hacer, y disculpe el término, la finta de que un hospital de ese tipo iba a funcionar. ¿Qué funciona ahí? ¿Qué funciona ahí? Nada. Les han faltado el respeto, doctor Palomino. Ha sido, yo también creo como usted que no han debido de tratarlos así, porque al final de cuentas en una democracia tienen derecho a protestar y creo que el diálogo nunca se debe romper. Y menos han debido de pegarles porque ustedes no están haciendo ningún acto delictivo. Vamos a irnos a una pausa.